Estamos en el capítulo 5 de Mateo y todo este video hará referencia al capítulo 5. Aquí vemos el versículo 1, dice: y viendo la multitud subió al monte y sentándose se allegaron a él sus discípulos. Están encerradas las 4 letras en rojo, y la primera es Sheba, Saba, y la segunda son Shem, nombre. De 2 palabras se formó esto, que es la reina del sur, como dice Mateo 12:42, la reina Saba. Se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Y solamente aquellos que por su condición no podían estudiar porque se les cobraba en demasía, y aquellos que también eran rabinos, pero que siempre su guía fue la Torá, eran los únicos que se acercaban al Mesías. Y aquí nos dice cómo una reina del sur vino a ver a Salomón para saber acerca de la sabiduría que hasta la reina de Saba decía que venía de Dios. Y en ese momento había alguien más grande que Salomón, y no fueron a él. Este es el código: Shem, Sheba. Y seguimos en el versículo 1. Y viendo la multitud subió al monte y sentándose se acercaron a él sus discípulos. Están encerradas las letras que están en 2 palabras. En la primera dice Vayishu, que es se acercaron. ¿Pero a quién se acercaron? Y vemos las 3 letras que dice Eli, a Dios. Se acercaron a Dios, acercándose a escuchar al Mesías. Se acercaban a Dios para entender su palabra. Esto es Mateo 5:1. De Mateo 5, el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y son 3 letras, que quiere decir Dabar. Precisamente los profetas hablaban la palabra de Dios, y ese fue su delito, y por eso fueron perseguidos y algunos muertos, los profetas. Estas letras que forman la palabra Dabar están en la palabra Radfu, que es persiguieron, Et, Alos, Nabin, los profetas, Asher, que persiguieron a los profetas. ¿Por qué? Porque daban la palabra de Dios. ¿Pero quién los perseguía? Los mismísimos judíos, que no querían obedecer la palabra de Dios. Este código comprende entre letra y letra, son 7 letras de distancia entre una y otra. Y seguimos en el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos,
que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cada 22 letras, y están señaladas en rojo, dicen Kefa, Pedro. Está encerrado en un cuadro en rojo el código que se formó. Pero están en estas palabras, que es Ken, así, Lifeneikem, ustedes, Haya, ser. Y el mensaje es: así ustedes sean, como Kefa, humildes para aprender. Sean la sal en los lugares que ustedes se encuentren, hablando la verdadera palabra de Dios. Y en el versículo 13, cuando habla, que dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Y tenemos 4 letras que se forman de 2 palabras, Jutsa, para, y Haya, ser, y forman el nombre sagrado de Dios, Jehová. Y están en las palabras para y ser. Para ser, para vivir, nuestro Dios es Jehová. Este es el código que surge también en el versículo 13. Capítulo 5, el versículo 16 y 17 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto lo dijo el mismo Mesías. Y es un código ascendente de 11 y 12 letras. Están en rojo, son 3 letras que dice Shabbat, reposo. Y en la parte de abajo volvemos a repetir el versículo 17 para enseñar que precisamente una de las letras, que es la Tav, está encerrada toda HaTorah, HaTorah, toda la Torah. Traducido como la ley, pues son los mandamientos, los pronunciamientos de Dios acerca del comportamiento que deben tener sus hijos. Entonces, nuevamente nos vuelve a mencionar en código que tenemos que hacer Shabbat. Pero ¿cuál es el Shabbat que rechaza el Señor acerca de los judíos cuando les mencionó esto? Su Shabbat. Pues lo complicaron. En vez de hacer un reposo verdadero con Dios, estar orando un día, ellos hicieron una serie de ritos que no correspondían a la esencia de Dios del descanso, el descanso del mundo. Por eso no se debe intercambiar dinero ni prender fuego. Tan sencillo es un día, viernes en la tarde y termina sábado en la tarde. Lo cual Dios nos vuelve a exhortar a través de esto, el cumplimiento del Shabbat. El mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por lo tanto, no es que el Mesías haya rechazado el Shabbat, sino el versículo 17 del capítulo 5, ¿no penséis que he venido a abrogar la ley? Entonces hubiera hecho una mentira, dijo una cosa e hizo otra. De ninguna manera. El Mesías todos los días trabajaba para la obra de Dios. Y de eso se trata el Shabbat. Aislarnos del mundo para hacer las cosas de Dios. Hacer Shabbat, reposo, es cumplir toda la ley de Dios, todos los mandamientos, todos los pronunciamientos. Et ha-Torah. Y aquí tenemos en el capítulo 18, dice: porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Y vemos la palabra Shamaim, donde puso el Mesías cielo. Del lado contrario a que es escrito el hebreo, dice mi y luego la palabra Moshe, es Moisés. A través de él se dieron todos los ordenamientos de Dios y es vigente. Y vuelve a recalcarlo en un código ascendente de 4 a 5 letras. Aparece Moshe y está en la palabra Torah, Asher sean y Akim establezca. Que la Torah sea establecida. La estableció Moisés, pero en nuestra vida debemos nuevamente cumplir los mandamientos que Dios nos dejó, no para salvación, sino como manera de comportamiento en este mundo, la forma de amar a nuestro prójimo. Moshe. Y estamos en el versículo 45 y 46 del capítulo 5. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre los malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los republicanos? Son 3 letras, cada 24 letras de distancia entre una y una. Están señaladas en rojo y dice Sod, secreto. Y precisamente este secreto está en las palabras al, sobre, ha, hatz, dikim, los justos, im, si, le, jabu, aman, harnosim, recaudadores de impuesto. Y el secreto para que seáis hijos de vuestro Padre es que los justos amarán aún a los recaudadores de impuestos, que eran los más odiados en aquel tiempo, judíos que cobraban para un emperador romano. Aún esos, dice el Mesías, tenemos que amar, porque es el secreto para ser hijos de nuestro Padre, el amor. Y aquí tenemos del versículo 42 al 47 del capítulo 5. Es un código que va ascendiendo de 113 letras a 114. Y veamos lo que dicen los versículos.
al que te pidiere dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, llueve sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Que hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y vemos que son 3 letras, están señaladas en rojo, y son Litbot, pedir, Verov, Feishem, persiguen, Gam, aún, y Hamok, Sim, cobradores. Y el código dice Pesaj, Pascua. Pesaj es la fecha en que nuestro Mesías fue crucificado para el perdón de todos aquellos que lo reciban como su Señor y Salvador. Pero está abierto a todos. Y está en las palabras y se completa de esta manera: pedir a los que les persiguen, aún a los cobradores. Eran los más odiados en aquellos tiempos, nuevamente, porque eran hebreos que cobraban a los mismos hebreos para fortuna de los conquistadores. Pesaj, el Mesías amó a todos, pero no todos quieren ir al Mesías. Esto es el código Pesaj. Queremos dar el agradecimiento a todos aquellos que han compartido estos videos en sus páginas y lo han comentado, porque Códigos Hebraicos está creciendo por la labor que ustedes están teniendo, lo cual damos gracias y mandamos bendiciones a sus hogares y a sus personas por esta labor que ya están realizando. Nuevamente, gracias.